Hola, muy buenas a todos. Somos Sara, Pablo y Natalia y hoy explicaremos las cláusulas abusivas. Empezaremos por el concepto y los tipos. El artículo 82 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios recoge el concepto de las cláusulas abusivas. Se consideran cláusulas abusivas las estipulaciones no negociadas individualmente que, en contra de la buena fe, causen perjuicio de las partes contratantes o un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes que deriven del contrato. Estas cláusulas limitan los derechos del consumidor y usuario, es decir, se imponen al consumidor. Nos ponemos en la situación de que una persona, en este caso un consumidor, contrata bienes o servicios con una gran empresa. Se hace a través de un contrato de adhesión que requiere la firma de aceptación del consumidor. En dicho contrato nos podemos encontrar con unas cláusulas redactadas por la voluntad de una de las partes, empresa que presta el bien o servicio, mientras que la otra, el consumidor, se limita a aceptar o rechazar dicho contrato. De lo que estamos hablando, por ejemplo, es de los contratos bancarios, hipotecarios, de contratos de seguros o de contratos con suministros de servicios como los de energía eléctrica, agua, gas, etc. Podemos encontrar la definición de cláusulas abusivas como concepto en el Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. En el artículo 80 se establecen los requisitos de las cláusulas no negociadas individualmente. Estos son concreción, claridad y sencillez en la redacción, además de buena comprensión, accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido, y la buena fe y el justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes. También podemos encontrar la definición en la Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación. Para que se apliquen las condiciones generales, tiene que ser predispuesta. Son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos. Son cláusulas abusivas según el artículo 82.4 del Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, conforme a lo dispuesto en los artículos 85-90. El artículo 85 se consideran abusivas las que vinculen el contrato a la voluntad del empresario. El artículo 86 las que limiten los derechos del consumidor y usuario. El artículo 87, las que determinen la falta de reciprocidad en el contrato. Artículo 88, impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba. Artículo 89, resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato. O el artículo 90, las que contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable. Ahora vamos a proceder a entrar en detalle en uno de estos artículos, concretamente en el artículo 85. El artículo 85.1 establece las cláusulas que reserven al empresario que contrata con el consumidor un plazo excesivamente largo o insuficiente determinado para aceptar o rechazar una oferta contractual o satisfacer la prestación debida. Por ejemplo, cuando en un contrato de compraventa de viviendas en construcción no se establece un plazo determinado o determinable de entrega de la vivienda. El artículo 85.2 son las cláusulas que prevean una prórroga de un contrato de duración determinada si el consumidor no está en contra, fijando una fecha para que no se le permita al consumidor o usuario no prorrogarlo. Por ejemplo, estaríamos hablando de las cláusulas de renovación tácita en contratos de asistencia o mantenimiento de calderas, seguros o contratos asociados a nuestro hogar, donde se establece que, si ninguna de las partes comunica a la otra con anterioridad su deseo de cancelarlo o renegociarlo, el contrato se entenderá renovado durante un periodo de tiempo. Esto puede ser considerado abusivo. El artículo 85.3, las cláusulas que reserven a favor del empresario facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato, salvo motivos especificados en él. Por ejemplo, cuando el empresario del contrato modifica una cláusula de dicho contrato individualmente sin saber si el consumidor está de acuerdo o no con la misma. También se podrán modificar unilateralmente las condiciones de un contrato de servicios financieros de duración indeterminada, por motivos expresados en él, siempre que el empresario informe al consumidor con antelación y éste pueda resolver el contrato o rescindir voluntariamente. El artículo 85.4 está hablando de las cláusulas que autoricen al empresario a resolver anticipadamente un contrato de duración determinada si al consumidor o usuario no se le reconoce la misma facultad
o las que faculten a resolver un contrato de duración indefinida en un plazo breve o sin previa notificación. Hay que aclarar que esto no afecta a cláusulas en las que se prevea la resolución del contrato por incumplimiento o por motivos graves que alteren las circunstancias que motivaron la celebración del contrato. Por ejemplo, se da cuando en un contrato de arrendamiento que finaliza al año haya una cláusula que, si desea el arrendatario, puede dar por finalizado el contrato un mes antes de vencimiento. El artículo 85.5, las cláusulas que vinculen al consumidor al contrato cuando el empresario no ha cumplido con sus obligaciones. Por ejemplo, sucede cuando en el contrato el consumidor tenga la obligación de seguir cumpliendo el mismo, aun cuando la otra parte, el empresario, no haya cumplido con las suyas. El artículo 85.6, cláusulas que suponen la imposición de una indemnización muy alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones. Por ejemplo, se da cuando en un contrato de cualquier tipo el consumidor que no cumple sus obligaciones de normal tiene que pagar una indemnización al empresario. Se considera como abusiva cuando esa indemnización es demasiado elevada. El artículo 87.5, las cláusulas que necesiten supeditación a una condición que dependan únicamente de la voluntad del empresario para el cumplimiento de las prestaciones una vez se les haya exigido un compromiso firme tanto al consumidor y usuario. Por ejemplo, cuando se impone una condición que depende únicamente del empresario para que se pueda cumplir la prestación. El artículo 85.8, las cláusulas consignadas en fechas de entrega indicativas a la voluntad del empresario. Se da cuando en un contrato de compraventa el empresario sea quien fije las fechas de entrega unilateralmente, cuando le conviniera sin acuerdo entre las partes. El artículo 85.9 habla sobre las cláusulas que determinen la exclusión o limitación de la obligación del empresario de respetar los acuerdos. Por ejemplo, son cláusulas que limitan la obligación del empresario a respetar o a cumplir las mismas. El artículo 85.10, las cláusulas previstas de estipulación del precio o las que otorguen al empresario la facultad de aumentar el precio sobre lo convenido. Por ejemplo, se da cuando en un contrato de compraventa se fija que el empresario podrá fijar el precio de venta de la cosa en el momento de la entrega o podrá aumentar su precio cuando no haya razones objetivas, contando que el consumidor no tiene facultad de resolver el contrato. Y por último, el artículo 85.11, que habla sobre las cláusulas que suponen la concesión al empresario del derecho a determinar si el bien se ajusta al contrato. Se da cuando el empresario en el contrato establece que él mismo será quien considerará si el bien de entrega se ajusta a las condiciones que se establecen en el contrato. ¿Qué podemos hacer frente a una cláusula abusiva? Si un consumidor considera abusiva alguna de las cláusulas que contiene su contrato ya firmado, tiene dos opciones. Una de ellas es dirigirse individualmente a los tribunales o formular denuncia a la Administración de Consumo. Seguramente esto no haga que el contrato sea nulo, sino que se inaplicará simplemente la cláusula considerada abusiva. Espero que os haya gustado y que lo hayáis entendido.